Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos nuevamente en Futurar. Pensar y hacer, que como sabemos perfectamente todos, esto se transmite por Chakra TV, que va por los canales 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y en los cables operadores de todo nuestro querido país. Estamos en programas especiales. Vamos a reflexionar entre todos lo que fue las entrevistas de Futurar durante todo el año 2023. Vamos a estar mostrando y reflexionando con ustedes, obviamente, entrevistas que fueron marcando los distintos tiempos políticos, sociales y económicos que registró la Argentina en un año dificilísimo, o sea que fue un año larguísimamente electoral, lo que pasó a través de esas entrevistas en la República Argentina. Bueno, ya la tenemos en nuestros estudios a la ingeniera agrónoma Claudia Bachur, que aparte voy a contar una infidencia. Claudia Bachur es amiga personal, pero es la ideóloga que tiene que ver con que yo esté acá en esta pantalla haciendo un programa de política en un canal de agro. Entonces hoy por primera vez viene al programa. ¿Y sabes por qué te invité hoy? No, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, y vos, y gracias por venir. Muy bien, un placer. Pero ¿sabés qué? Fundamentalmente, porque siempre me hablaste de cómo se puede integrar la política con el sector más productivo, con el sector más generador de divisas, y lo difícil que es al político entender todo ese sistema de producción o ese sistema donde cuesta mucho relacionarse con el hombre de campo. Y no solamente por lo que pasó en el 2008 hacia adelante, sino en general a la política le cuesta entender. Me decías fuera de cámara que casi ningún candidato a presidente o a presidenta de la nación habla con claridad sobre estos temas. Y por eso un poco la idea es conversar estos temas. Vos sabés que hace muchos años yo iba a hablar de la producción fructohortícola en un programa de televisión, yo era muy joven, y un día, conversando con el conductor del programa, se me escapó esta frase. Bueno, en la Argentina nunca hubo una política agropecuaria. Y cuando terminé de decirlo me asusté, dije, uy, me van a matar. Y en el corte dije, uy, perdóname, la verdad que se me fue. No, tenés razón, nunca hubo una política agropecuaria. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿hubo políticas? Sí, hubo políticas, hubo retenciones, no retenciones, la bolsa de cereales, millones de cosas que el INTA, hubo política. Se crearon instituciones muy importantes que hicieron un diferencial grande para la Argentina en relación a lo que es Latinoamérica. Ahora, eso, que fue una visión de un momento en la historia argentina, después no se logró transmitir adentro de lo que es los políticos. O sea, ¿qué pasa en la clase política? ¿Qué piensa la clase política del sector agropecuario, del sector productor de alimentos? ¿Hasta qué punto los políticos tienen un relacionamiento con los dirigentes agropecuarios y con los especialistas en agro para entender cuál es la problemática del sector, cuáles son las capacidades del sector y cuál es el rol de la Argentina en el continente latinoamericano con respecto al sector? Es decir, esa es una pregunta que debiéramos hacernos, o sea, ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Para qué nos comunicamos? A mí a veces, solo de profesional, me da la sensación que en la dirigencia agropecuaria hay tanta preocupación por la incertidumbre que muchas veces se habla más de pedimos certezas, pedimos certidumbres, pedimos que bajen las retenciones, pedimos más que propuestas. Es decir, por supuesto que hay propuestas. Yo te he mandado a vos un documento hermoso sobre muchas propuestas y en general la gente del campo está de acuerdo.
aunque estén en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe o en Mendoza o en Catamarca. Porque el productor agropecuario tiene una raíz productiva, va a invertir, va a seguir produciendo, no es especulador como base. Después seguramente la situación te puede obligar a tomar algunos recaudos, vender o no vender, porque te tenés que defender. Bueno, yo te digo que vos planteás para mí algo medular, que tiene que ver que la Argentina lo que nunca pudo sostener fue políticas de Estado. Cuando hablamos de certidumbres o cuando hablamos de certezas, las certezas las tenés que plantear hacia el futuro. Y Argentina todo es corto plazo. O sea, cada gobierno viene y plantea sus propias políticas. Le cuesta mucho hacer políticas integrales y respetarlo. Esto me parece que es central en lo que viene sucediendo. Claro, es decir, o sea, ese es un punto clave. Otro punto clave es cómo se hace para tener una clase política dirigente que entienda el sector productivo, que entienda la complejidad enorme del sector productivo, porque no es lo mismo producir invernada en la provincia de Buenos Aires o cría o hacer soja que hacer peras en la Patagonia. O sea, toda la gran, la gran problemática y la gran complejidad tecnológica, o sea, no solo económica. ¿Y cuáles son las posibilidades hacia el futuro? O sea, ¿cuál es el rol de Argentina? Digamos, ¿para qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? La pregunta es, vos te subís al auto. Y vos te subís al auto y dices, ¿a dónde voy? No puedes arrancar el auto en la nada. O peor te lo digo, no te subiste al auto. Digamos, si vos decidís ir a Quilmes, no te vas a ir a Ezeiza a tomarte un avión. ¿No? Sí, sí. Entonces parece como que ponemos el carro delante del caballo y como en una cosa loca, sin saber hacia dónde, cuál es nuestra idea, hacia dónde estamos yendo. Yo toda la vida trabajé, digamos, en la parte de valorización de alimentos, o sea, la mayor parte de mi carrera me dediqué a la valorización de alimentos regionales y yo veo ahí un potencial gigantesco. O sea, si nosotros pudiéramos imitar algunos de los enormes desarrollos tecnológicos, por ejemplo, que hizo la Argentina en el vino, o lo que hicimos en la región pampeana en producción de cereales o de oleaginosas y el complejo aceitero, lo pudiéramos imitar en otras regiones del país, nosotros tendríamos un país con una capacidad, digamos, con una red productiva muy importante que además genera arraigo en el territorio, porque si vos recorres la Argentina, ¿qué te pasa? Vos ves unos pueblos divinos, ¿no? Porque yo estuve hace unas 4 semanas en San Luis, casi en el límite con La Pampa, ¿no? Y vos ves unos pueblitos, fui a un pueblo Arizona en San Luis, sí. Un pueblo muy chiquito, que es la cabecera del ferrocarril Mitre, y que le pusieron Arizona cuando hicieron el ferrocarril porque parecía Arizona. Es un pueblo muy chiquito. Ahora vos te pones a hablar con el intendente de Arizona o con el intendente del pueblo de al lado, que es Anchorena, y le preguntás, ¿hay déficit habitacional? ¿Hay gente que no tiene trabajo? Y la gente tiene trabajo. Y habrá algún chico que se casa o que está alquilando o lo que sea, pero hay viviendas, la gente tiene lugar donde vivir o viven en el campo. Digo, esa Argentina que tenía una tradición y que en los pueblos sigue existiendo, vos no la ves en los cinturones de las grandes ciudades. No, eso no. Entonces vos en las grandes ciudades donde vos tenés la inseguridad. Pero ahí no hay ningún tipo de planificación y políticas, digamos, para, claro, entonces, para poder... Digo, hay una oportunidad en el sector al que nosotros pertenecemos, en que tendría que plantearse un diálogo muy profundo. En algunos momentos se hicieron programas agropecuarios, se hizo un programa nacional agropecuario, pero creo que tiene que ser un programa que tenga en cuenta, digamos, a algunos notables del agro. Hay mucha gente muy importante que entiende bastante bien cómo funciona el país en general con respecto al agro, y preguntarles hacia dónde vamos, cómo lo podemos hacer, pero primero hacia dónde vamos. Nosotros, por ejemplo, mira, en el tema de la producción de alimentos y de la valorización de alimentos y de la gastronomía y del turismo, tenemos una oportunidad enorme. Tenemos un desarrollo de productos ahora de pequeños productores, pero que se podría pasar a las grandes cadenas y empezar a trabajar como se trabaja, por ejemplo, la carne, que es muy famosa en el mundo. Digo,
esas lucecitas que tenemos, debiéramos ponernos la camiseta, como nos pusimos la camiseta en el Mundial, es decir, con esto podemos ir adelante, ¿no es cierto? Y me parece que por ahí va. Yo creo que una conversación de la política con el agro es fundamental. O sea, si no podemos conversar, es muy difícil ir a un futuro diferente sin conversaciones profundas, productivas, digamos. Que yo creo que también es verdad, y esto es una crítica que históricamente yo le hice al kirchnerismo, fue que rompió todo tipo de diálogo. Cuesta mucho dialogar. La política no dialoga. Y si la política no dialoga, la pregunta que te hago es ¿cómo haces para trasladarlo a dialogar con todo un sistema productivo alimentario? Y bueno, es un desafío que si nosotros realmente queremos tener un gran país y que las posibilidades para tener un gran país las tenemos, porque tenemos la gente, tenemos el conocimiento, tenemos el territorio, tenemos una diversidad climática enorme y tenemos un posicionamiento en el imaginario del mundo, pero fundamentalmente de Latinoamérica, de un país a la vanguardia. Uno de los temas que siempre miré y que lo que me generó fue algún tipo de dudas es que también la comunicación de las instituciones del campo no son tampoco del todo claras, ¿no? A veces es como que hablan solamente entre ellos y se están olvidando del resto de la sociedad. Vos viajaste, Carlos, viajaste, tenés amigos, leés los diarios de otros países. ¿Vos conocés algún lugar del mundo en el que la gente no quiera a los productores agropecuarios? Nunca. Al contrario. ¿Y qué pasa en Argentina? ¿Sí? O sea, ese ya es un tema para un trabajo gigantesco. Es un replanteo del sector. Ya la palabra sector es complicada, porque sector te aleja, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés un tema. Tenés el tema de pensarnos adentro de la sociedad, pensarnos que vos haces 100 kilómetros por cualquiera de las rutas que te sacan de Buenos Aires o de cualquier ciudad, en algunas ciudades del país menos kilómetros, y estás en un área rural. Y estás en un área rural en la que hay una cultura totalmente diferente al de la ciudad. Cultura de diálogo, cultura de encuentro. Bueno, ¿cómo se hace para eso, ponerlo en valor y adentro de la conversación? A mí lo que me parece es que ahí hay que tener un punto de observación, como te decía, de poner el caballo delante del carro, decir a dónde vamos y cambiar el punto de observación, en el sentido que si vos estás mirando la montaña, ves montaña y si te das vuelta ves el mar, digamos. Hay un tema del observador, en cómo el observador construye esa realidad. Y para construir esa realidad diferente, tenés que pararte en un lugar diferente. Por eso creo que mirar lo que sería lo positivo y ver cómo valorizamos eso positivo que tenemos puede ser un camino. Ahora, en el tema de la comunicación, yo no soy especialista en comunicación, creo que hay un trabajo enorme para hacer. Un trabajo enorme para hacer, demostrar lo que significa el trabajo en el área rural desde todos los puntos de vista, porque hay pequeños productores y hay grandes productores, y hay producciones muy tradicionales y hay producciones muy innovadoras y muy tecnológicas. Esto que vos decís de las grandes diferencias, no son solo grandes diferencias de latitud y longitud, son diferencias de tipos de proyectos, que son todos válidos, y cada uno está parado en un lugar en el que cumple un rol, en ese pueblo, en esa localidad, en esa ciudad, en esa provincia y en el país. Y eso, cuando recorremos la Argentina, a mí me molesta mucho cuando la gente dice en este país no se puede, este país. Y yo la verdad creo que este es un país maravilloso. Lo que pasa es que hay que conocerlo para amarlo. No se puede amar lo que no se conoce. Y entonces es una cosa que se tiene que, como vos dijiste, la educación, se tiene que trabajar también en la educación. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Digamos, nosotros en la Facultad de Agronomía en la UBA creamos una materia con el ingeniero Hugo Cetrángolo que se llama Producción de Alimentos e Identidad Territorial. Y en esa materia, que es una materia de quinto año, ahora me jubilé, pero la dimos unos cuantos años, en esa materia, que la cursan alumnos
de todas las carreras que se dan en agronomía de la UBA, alimentos, ambiente y demás, hay alumnos de intercambio que la mayoría me tocaron de México y Francia. Vos a cualquier chico de quinto año, esa materia de quinto año, el fin de la carrera de Francia... Ya terminando la carrera de Francia o de México, mirá que son dos países completamente diferentes. Le preguntás algo sobre la producción de alimentos de su país, saben todo, pero todo en un nivel de detalle que cualquier chico que estudia agronomía en Francia te va a explicar cómo se hace el foie gras, cómo se hace la lavanda, por qué, cómo... Bueno, lo mismo en México, absolutamente lo mismo. Esto no pasa en los alumnos argentinos. Los alumnos de Argentina, del final de la carrera, están muy sectorizados en el lugar en el que están, y esto tiene que ver con que no se les enseñó en la escuela. Porque están sectorizados, obviamente. Vos estás en agronomía, en la llanura pampeana, enseñás los cultivos de la región pampeana. Pero los chicos estos no aprendieron en la escuela, nuestros hijos, acerca de qué se produce en la Argentina. Lo mismo te pasa con los chicos que estudian gastronomía, y mucho peor los de gastronomía, porque en las escuelas de gastronomía les enseñan las regiones. En Argentina, durante muchos años les enseñaron las regiones de Francia. En los últimos años hay un trabajo grande de enseñar la región argentina y de qué productos tenemos y qué hacemos en la Argentina y qué cosas son valiosas en la Argentina. Pero ahí también nos falta un largo camino, porque hay que conocerla. La Argentina es un país enorme. Vos fíjate que lo que estás diciendo, por ejemplo en Brasil, los embajadores brasileños tienen obligación, creo que, no sé si es qué cantidad de años, tienen que bajar a territorio, dejar su lugar donde están cumpliendo sus funciones y recorrer todo el país, ver qué está pasando a nivel industrial, a nivel agropecuario, para poder salir y volver a sus lugares a ejercer la diplomacia. Digamos que es exactamente lo mismo que estás diciendo, que en Argentina eso no pasa. Por eso te digo, esas cosas son cosas simples, no son cosas tan enormes, pero hacen cambios muy profundos después. Son políticas, ¿no? Son políticas. Creo que es en Japón, pero no me quiero equivocar, que pasa lo mismo con los chicos que terminan el secundario, que tienen que hacer un viaje para terminar la escuela. Bueno, yo no soy especialista tampoco en educación, solamente me especialicé en la valorización de alimentos. Y valorizar los alimentos es también valorizar una cultura, valorizar el trabajo de la gente. Por eso me parece que focalizar en algunas de esas cosas y tomar modelos exitosos que existen en el país nos puede ayudar a ir hacia adelante y no a la queja, ¿no? A ir en una mirada positiva, en una mirada optimista acerca del país. Sí, pues, aparte te digo, hay algo que con respecto a esto que estás diciendo, nosotros hablamos mucho de este país, por ahí no hablamos de nuestro país. Exacto. O sea, nos cuesta mucho a veces por ahí tener esa pertenencia clara de nuestro país. Y fíjate que hay temas que por ahí cuesta terminar de analizarlo, pero digo, vos recién dabas un ejemplo a 100 kilómetros, dijiste, ya empezamos la ruralidad, ¿no? O sea, como que está, y vos ves la integración del hombre de campo con el comerciante en los pueblos, con pueblos medianos, grandes o chicos. Y lo que cuesta fundamentalmente generar el encuentro con las grandes ciudades. Digo más, yo a veces pienso que uno de los quiebres fuertes de la Argentina fue la Constitución del 94, cuando se terminó el voto indirecto, o sea, los colegios electorales, y el voto directo a presidente y vicepresidente de la República se instauró, y donde fundamentalmente la provincia de Buenos Aires tomó una magnitud central en la política argentina, pero no toda la provincia, sino el 27% de ese padrón electoral, que es el conurbano bonaerense. Hay un grado de conurbanización de la política que de alguna manera niveló para abajo. Y los políticos trabajan para eso
O sea, el discurso político va hacia ahí. Eso es lo que yo veo como simple ciudadana. Ahora mira, para seguir hablando un poco del tema de la riqueza argentina, cuando esto que vos decís que nosotros decimos este país y no mi país, si nosotros en vez de vernos como en algunos casos como inmigrantes o en otros casos como pueblos, como descendientes de pueblos originarios que fueron colonizados, nos viéramos como un país con un gran sincretismo, con una gran mixtura cultural y potenciáramos eso, solamente cambiando la mirada, podríamos cambiar completamente de decir este país a mi país. Te voy a dar un ejemplo. ¿Vos alguna vez escuchaste un español que diga estamos haciendo tortillas de papas con papas originarias de Latinoamérica? No. No, nunca. Nunca. ¿O vamos a hacer la polenta con maíz originario de América en Italia? ¿O el risotto con el arroz que viene de Oriente? Bien. Nosotros no nos adueñamos de nuestras cosas. No nos adueñamos, es como si no estuviéramos orgullosos de nuestras cosas. Y estamos viendo desde un punto de vista muy crítico de nosotros mismos y no potencializador de nuestras ventajas, de nuestro posicionamiento. De nuestras virtudes. Por ejemplo, mira, hay una discusión enorme en el tema de los veganos y la producción de carne. Sí. Y esto te encanta a vos, yo sé que te encanta. Hay una discusión enorme, ¿no? Y entonces, esto es algo que me surgió en mi cabeza antes del Mundial, ya después del Mundial, impresionante. Nosotros tenemos jugadores de fútbol, archifamosos, deportistas de altísimo nivel competitivo, que cobran para, no sé nada de fútbol, pero sé que cobran para atarse los cordones del botín, para publicitar la marca del botín, que se sacan fotos comiendo asado, es decir, comiendo carne, gratis, y lo publican gratis en sus redes que tienen millones de seguidores. O sea, yo veo así a la Argentina. A la Argentina la veo así. La veo preocupada por los veganos y no mirándolo a Messi que come las milanesas de la madre. Y entonces eso me preocupa mucho porque me parece como que nos tendríamos, si bien somos el país más psicoanalizado del mundo, creo yo, tendríamos que hacer no sé qué cosa para mirarnos realmente y ver todo lo bueno que tenemos y ver cómo eso lo mejoramos y ponernos de acuerdo en una cantidad de puntos, por lo menos en lo que nos convoca, que es la producción de alimentos, el sector productivo primario, a ver cómo ese sector productivo lo llevamos a una escala superior y le ponemos más valorización, más industrialización a las cadenas, por un lado, y por el otro una gran conversación que nos lleve a un futuro mejor. Que yo creo que, a ver, suena fácil, porque es verdad, yo estaba pensando en el ejemplo que estás dando del fútbol y el asado, porque aparte el jugador de fútbol lo plantea como nos juntamos días antes del partido y hacemos un gran asado y por ahí te muestran la parrilla que están haciendo, se está haciendo el asado y que van a comer después del entrenamiento. Digo, todo eso es verdad, bueno, pero es como que todo pasa en la Argentina. O sea, ¿qué discusión podés tener cuando vos ves a un jugador de fútbol como Messi que dice que cuando termina con un partido de fútbol quiere comer un sándwich de milanesa como las que hace la madre? Digamos, es obvio que son personas que están absolutamente gestionadas desde el punto de vista nutricional. Entonces no hay nada que discutir. Ahí no hay nada que discutir. Nada. Después, cuando pasás al tema de cómo se produce la carne en Argentina, digamos, vos podés viajar por algunos países de Europa, kilómetros y kilómetros, no ves un solo animal. Los animales están todos estabulados. Y esto no es la realidad argentina. Entonces son cosas que es muy difícil verse, ¿viste? Es muy difícil ver la identidad de uno mismo, porque uno se cree uno común, pero uno es distinto, todos somos diferentes. Y nosotros ahí tenemos que trabajar mucho en la identidad argentina, para ver cuáles son las cosas buenas que tenemos y esas cosas buenas, creérnosla, pero no desde el punto de vista somos lo más, sino desde un punto de vista de realmente poner esmero en eso que somos buenos. Y mayor profesionalidad en todo. O sea, yo por eso digo,
para mí es central de la Argentina que viene volver nuevamente a un escenario de diálogo, a un escenario y que también haya profesionales en los distintos rubros para ir generando políticas. O sea, yo creo que se empezó a agotar en la Argentina que podés estar en un lugar solamente por ser militante. Y esto no es una crítica a este gobierno, ¿eh? Esto es en general. La percepción que tengo, Claudia, es como que implosionó el sistema político en la Argentina. O sea, como que la sociedad empieza a buscar otras respuestas. Y no estoy hablando del acto electoral en sí, ni estoy hablando de candidatos. Lo que estoy hablando es de políticas, como diciendo, me parece que se agotó una etapa, que fueron 40 años, y me parece que los requerimientos son otros. Y va a venir un cambio generacional, los dos tenemos hijos entre los 30 y los 40, va a venir un cambio generacional importante y yo creo que esa generación de nuestros hijos viene power, viene muy poderosa y por eso soy optimista. Yo también, yo creo que hay un cambio fuerte y vos fíjate, en una de las situaciones críticas, como vi en la Argentina, también ya empieza a haber un cambio generacional, no solamente en la política, que aparecen los sub 40 y los sub 50 como nuevas caras, pero también pasa en el mundo industrial, pasa en el mundo agropecuario, empiezan a haber nuevas caras, nuevas ideas, nuevas cabezas. Y tal vez todos los desarrollos enormes que hay desde el punto de vista de la comunicación, las redes sociales y todo esto nuevo, TikTok y YouTube y todas estas herramientas que existen, sean una posibilidad para que la comunicación sea más efectiva, tal vez. Bueno, ahora hacemos una brevísima pausa y vamos a seguir mostrando, digamos, y analizando y reflexionando entrevistas de todo lo que fue este largo año de Futurar 2023. Seguimos con todos los especiales de lo que fue Futurar 2023 con entrevistas cada vez más interesantes. Bueno, acá ya estamos en el piso con Javier Forlenza. Gracias, Javier, por estar otra vez con nosotros en momentos especiales, ¿no? Y por eso te invitamos. Y quiero empezar con una pregunta. Sergio Massa, en el cual hace muchísimos años estás enmarcado dentro del Frente Renovador, en la ciudad de Tigre, o sea, sos un dirigente de esa localidad tan cercana a Sergio Massa. ¿Sergio Massa es kirchnerista? Creo que Sergio contestó contundentemente anteayer en la televisión, dijo, yo soy del Frente Renovador. Creo que fue categórico en la respuesta, entendiendo que es un dirigente que está llamando a un acuerdo de unidad nacional. No perdamos de vista esto. Se respeta la identidad, pero con una mirada de unidad. Creo que eso es la política del siglo XXI. Uno no se tiene que despersonalizar de su identidad para poder construir la unidad. Cada uno con su identidad, pero mirando un proyecto de país superador en un contexto muy particular para la Argentina, donde requiere de la madurez política de todo el arco de la dirigencia nacional, provincial y municipal. Tenemos que mirar todo el Estado en sus distintos
digamos, extractos, porque en definitiva, digamos, la base es tan importante como la altura en la política, ¿no? Entonces es importante que podamos tener un acuerdo de unidad nacional con todos los sectores, tanto a nivel nacional como en el territorio. ¿Lo ves madura a la dirigencia argentina para compatibilizar lo que está planteando Sergio? O sea, de poder sentarse, dialogar, encontrar caminos, porque lo que viene pasando en la Argentina actual es como que el amigo enemigo quedó en el centro de la disputa política, ¿no? Yo creo que estamos entrando en un camino de madurez, pero sobre todo porque hay un cambio de época donde el diálogo es la herramienta del siglo XXI. Una de las herramientas más importantes de este siglo es el diálogo. Quizás a veces despreciado, porque como es intangible, pero en realidad tiene unos efectos muy buenos al momento de generar acuerdos, al momento de fijar una política pública y al momento de darle previsibilidad a la ciudadanía. Digamos, por eso yo creo que es el momento justo para poder ir a un acuerdo de unidad nacional donde el diálogo sea el gran ordenador social con decisión política. Lo que plantea Massa de la unidad nacional tiene que ver con una contundencia política de decir, este es el norte que pretendo para la Argentina para construir políticas de Estado de largo plazo. Sí, porque te conozco, que sos un caminador de todos los territorios, fundamentalmente de Tigre, o sea, y estás en contacto permanente con la sociedad. ¿Cómo estás viendo, cómo estás sintiendo, cómo estás percibiendo hoy, digamos, a la gente? O sea, porque tiene mucho que ver con lo que viene pasando en esta incertidumbre electoral que se viene viviendo desde agosto hasta la fecha. Mira, yo lo que veo en principio es que la gente nos dio una oportunidad. Hablo a nuestro gobierno. Sí. Le dio una oportunidad muy grande a Sergio Massa porque Sergio Massa tuvo determinación, propuestas. De todos los candidatos fue el único que propuso cosas concretas. Después discutimos esas propuestas, pero hay propuestas. Y tercero, que lo que la gente nos marcó en la PASO fue un llamado a atención más que importante para nuestro gobierno. Y lo que nos dio la oportunidad en la general no se tiene que confundir que es un cheque en blanco. ¿Ah? Entonces digo, ganamos una elección, pero el nivel de expectativa de la gente todavía no está satisfactoriamente cumplido. Entonces, en este marco creo que tenemos un desafío por delante, que es volver a recuperar la expectativa de la gente en la política. Y eso es un trabajo de manera permanente. ¿Qué percibo en la calle? Que Sergio recuperó la esperanza, recuperó esto de poder decir, hay un proyecto de país de manera colectiva, nadie se salva solo, con un Estado que realmente a partir de la inversión pública, del desarrollo de políticas inclusivas, puede darle un proyecto de país que los incluya a todos los argentinos y no, digamos, como plantean otros candidatos, que es muy selectivo lo que plantean, ¿no? Digamos, plantean políticas que en realidad dejan a la mitad o a más de la mitad de la ciudadanía por fuera de la inclusión social. Entonces digo, me parece que Sergio ha logrado eso en la ciudadanía, pero vuelvo a repetir, no es un cheque en blanco. No, eso se nota, y creo también lo que quedó claro es que Javier Milei, en el acuerdo que hace con un sector del PRO, también le genera a él un grado de volumen político que no lo tuvo durante todo este proceso electoral. Por eso digo, una elección que hoy está totalmente abierta. Yo decía recién en el editorial, Sergio Massa parte de la pole position, tomando, digamos, o hablando en jerga automovilística. Pero en primera fila también está Javier Milei, digamos.
no se ve esto como que es una elección cerrada. Mirá, estaba mirando en toda Latinoamérica, en la región nuestra, en los países que hay balotaje. De cada 10 elecciones, 6 gana el que sale primero. Caso ejemplo, Brasil, Lula da Silva, y 4 los que salen segundo. Ejemplo típico, Gabriel Boric en Chile, que había salido segundo y después en la general, en el balotaje le gana a Katz. Digo, o sea, por eso digo que son elecciones complejas y es bueno lo que decís, que me parece que lo que no hay es que dormirse, ¿no? No hay que dormirse y hay que tomar este triunfo con muchísima humildad, porque venimos de una situación económica y social muy compleja que nos obliga a redoblar el esfuerzo, ¿no? A subirse en la ola triunfalista del escenario digamos, que nos dio la general. Y por el otro lado, porque hay que escuchar a quien conduce esta nueva etapa, que es Sergio Massa, como el nuevo líder del peronismo. Y en ese sentido, él, en todas las declaraciones que ha hecho, ha sido categórico en la respuesta de mirar este proceso con mucha humildad y seguir trabajando para mejorar las deudas pendientes que tenemos con la sociedad. Entonces digo, me parece que si quien conduce esta etapa está marcando que ese es el camino, todos los que estamos por debajo debemos ir en ese sentido, porque en definitiva es lo que está esperando la sociedad de la dirigencia política en un contexto que, vuelvo a repetir, no ha sido el más favorable para la sociedad y hay muchas cuestiones que venimos trabajando en reparar para poder decir, bueno, empezamos a transitar un camino realmente de previsibilidad para la Argentina. Yo creo que Sergio lo que está logrando y que creo que va a ser la política que él marque en los próximos años, es que se alineen los 3 climas. El clima político, el clima que hace referencia propiamente a lo climatológico, digo, lo de las lluvias que cayeron casi en el 90% de la zona núcleo del país, estamos hablando provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con esos 30 milímetros que permiten darle previsibilidad al campo en materia de producción y demás, y lograr un buen clima de inversiones, digamos, me parece que le da otra trazabilidad a la Argentina, ¿no? Digamos, porque, digamos, la política, cuando genera un buen clima de confianza pública, genera confianza en las inversiones. Si tenemos la recuperación de los 100 millones de toneladas de producción de soja y maíz, podemos ir hacia un esquema de recuperar esos 100.000 millones de dólares que necesita la Argentina para tener equilibrio fiscal, que hoy, como bien lo dijo ayer Sergio, estamos en 79.000 millones, por lo cual esas exportaciones de alguna manera ponen en jaque esa pérdida de los 20.000 millones famosos de la sequía, el equilibrio fiscal. Bueno, eso es lo que hay que recuperar y hacia dónde debemos ir en los próximos años. Y vuelvo a insistir en la herramienta del diálogo, porque, digamos, no hay posibilidades de acuerdo nacional, no hay posibilidad de trazabilidad de política pública del siglo XXI si el diálogo no es la herramienta que talle todo lo que tiene que ver con lo que nos propongamos a futuro. Y esto es, creo que Sergio fue muy inteligente cuando plantea ese gran seleccionado de hombres y mujeres que puedan conformar un gabinete. Ese seleccionado es los mejores, digamos, de cada equipo, sin importar el color de la camiseta, los mejores. Creo que esa es una política que puede funcionar muy bien en este siglo que estamos transitando, cuando aparte miramos la geopolítica de lo que está pasando. Hoy el mundo no funciona sin acuerdos. Nadie tiene el poder absoluto para poder ejercerlo a nivel mundial, por lo cual a nivel global también hay que fijar acuerdos, por ende la Argentina no está exenta de eso, ¿no? No, totalmente. Y aparte, digamos, en un escenario de futuro, tanto uno u otro resulten ganadores, también es la conformación de nuevas mayorías, ¿no? O sea, me parece que totalmente. Lo que se empieza a visualizar
es una conformación diferente a cómo los acuerdos políticos de este momento. Creo que el Parlamento argentino va a cumplir un rol muy importante en la etapa que viene, y me parece que la base de sustentación, que es lo que lamentablemente perdió la Argentina, ¿no? Es la capacidad de diálogo. La política es diálogo, si no hay diálogo no hay política, y esto es personal. Fortalece el sistema democrático, Carlos, porque en definitiva yo siempre fui un defensor y estoy convencido que ese es el camino, que hay que volver al bipartidismo. Porque en definitiva el sistema de partido lo que da es que podamos discutir ideas y proyectos y tengamos claro también desde dónde surgen esas ideas y de dónde surgen esos proyectos. Digamos que no tiene que ver con una concepción ideológica solamente, sino que tiene que ver con una concepción de hacia dónde aspiramos ir como sociedad argentina. Eso en algún momento en la Argentina existió. Hay que recuperarlo, porque en definitiva también es lo que impulsa la formación de cuadros, la formación de los funcionarios de gobierno. No nos olvidemos el concepto del funcionario como servidor público. Y eso se construye a partir de tener organizaciones políticas que realmente alienten esa visión y formen a los cuadros que después van a tener responsabilidades institucionales. Porque si no, se sigue profundizando esa brecha entre lo que la gente nos está planteando en la calle y lo que después sucede en los ámbitos de gobierno. Bueno, esto aparte se achica de esa manera, o por lo menos es lo que creo yo. No, pero aparte con otro dato. Hoy los tiempos de tolerancia de la sociedad también son mucho más chicos, ¿no? O sea, yo estaba viendo esta semana lo que pasó en Colombia. El presidente Petro llega, genera una gran expectativa y perdió en todas las regionales, las elecciones regionales, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, digamos, las ciudades más importantes o las regiones más importantes, perdió en todas. O sea, digo, el nivel de tolerancia, yo recuerdo y te dejo ya, en plena campaña de PASO, Horacio Rodríguez Larreta dijo, ya no tenemos 100 días, tenemos 100 horas solamente. El nivel de tolerancia de la sociedad son 100 horas. Digo, esto me parece que hay que tenerlo muy en cuenta en todo el accionar político, ¿no? Yo creo que hay un nivel de expectativa de la gente que a partir también de la irrupción de la tecnología en la vida cotidiana, hace que se aceleren las expectativas, porque hay una hiperinformación donde la gente, digamos, recibe a través de los dispositivos tecnológicos mucha más información que la que tenía antes. Pero eso también hace que los gobiernos tengan que tener, digamos, una política de desarrollo de esas demandas mucho más eficiente. Entonces eso lleva indiscutiblemente a que tengamos un nivel de expectativa que ya no sea tanto. Antes nos daban 180 días. Hoy no creo que en la Argentina nos den tanto tiempo si no hay un norte claro hacia dónde vamos. Sí tengo la tranquilidad de algo, de que por su manera de trabajar, por su impronta, por las medidas que viene tomando en materia de guardar la industria nacional, de proteger a los trabajadores y demás, veo a un Sergio sabiendo esto. No es que Sergio desconoce que la gente nos va a dar demasiado tiempo, y por eso creo que es la persona más preparada que el 10 de diciembre va a contarle a los argentinos cuál es el plan de gobierno para los próximos 4 años. Ahora, convengamos que es una situación, yo digo, mira que hace años me dedico a esto, ¿no? Pero muy atípica, porque hoy el candidato oficialista sigue siendo muy competitivo, con posibilidades ciertas de ser presidente de la República, en un gobierno donde la sociedad está hablando, 8 de cada 10 argentinos tienen muy mala imagen de este gobierno, y con un presidente que nunca antes había pasado, al menos en estos 40 años, de un presidente que lo tenemos ausente, ¿no? Que no está en el día a día.
Es una situación especial la de la Argentina. Es una situación especial, pero vos me decías, antes de ir a la pausa, estás muy masista. No, yo estoy muy realista en las cuestiones. Sergio le dio una previsibilidad a la sociedad argentina y lideró una crisis de las más profundas desde la vuelta de la democracia, en términos de gestión económica, digamos, porque la deuda con el Fondo Monetario Internacional es sin precedente. Entonces digo, en definitiva, yo creo que Sergio le dio certeza a la sociedad que él se sentó en el Ministerio de Economía para liderar una crisis. Y eso la gente creo que lo valoró positivamente. Y la realidad es que también la prepotencia del trabajo de todos los días, de generar medidas de alivio fiscal, generar un dólar diferencial para las exportaciones para que eso permita seguir teniendo niveles importantes, indicadores importantes en materia exportadora, tener el 99,2% de los trabajadores que dejaron de pagar ganancias, que, como hizo ayer, planteó nuevas medidas para todo el sistema informal que hoy tenemos con casi 600.000 trabajadores del Rappi para que puedan tener un seguro, para que puedan empezar a transitar el camino de la inclusión laboral. Como así también planteó el tema de poder tener la pensión para personas con discapacidad y que eso a su vez lo puedan sostener aún teniendo inclusión laboral en el sistema formal, y ir al sistema de reconversión de los planes sociales en inclusión laboral. Creo que empezamos a hablar de otro tipo de Argentina, donde el eje está puesto en la producción, en el trabajo, en la inversión y sobre todo está puesto en un proyecto de país donde se construya a partir del talento argentino la riqueza de la Argentina. Digamos, nosotros somos el quinto país en materia de talento argentino. Entonces digo, ¿cómo vamos a desaprovechar esta oportunidad? Los recursos y las ventajas comparativas de la Argentina son infinitas, digamos, en materia de recursos naturales, en materia de tecnología. Digamos, recién fuera de aire me preguntabas por el 5G. Digo, nosotros hace una semana, Massa y el presidente de Enacon anunciaron la licitación junto a las empresas que participaron de dicha licitación, el anuncio del 5G, que eso representó 1.000 millones de dólares para el Estado Nacional, lo cual fortalece la reserva y da previsibilidad fiscal, y también nos invita a transitar un nuevo ciclo en la era tecnológica. Nosotros dentro de 14 meses, cuando las empresas de telecomunicaciones terminen de instalar a lo largo y ancho de todo el país las radiobases para poder llevar el despliegue del 5G, vamos a hablar de una Argentina con otra competitividad en el mundo, porque la conectividad, al bajar el nivel de latencia, lo que va a permitir es que la industria automotriz, la industria de los alimentos, la industria de la biotecnología pueda producir a una velocidad mucho más rápida con resultados mucho más certeros. Pensemos que hoy la seguridad alimentaria también depende de la conectividad. Esta licitación de este bien público que es el espectro, digamos, que es un bien público económico y social como pocos en este siglo, porque en definitiva el espectro es eso, ese bien intangible, pero que lo administra, lo gestiona y lo controla el Estado Nacional, un Estado que realmente, a partir de esta licitación anunciada por Sergio Massa, lo que hace es invitar a la Argentina del siglo XXI, donde la producción, el trabajo, deben ser los vectores de esa nueva inversión. No podemos pensar el 5G sin tener en cuenta la productividad que eso va a generar y sin tener en cuenta el empleo que debemos diseñar en el futuro por parte del Estado. Por eso digo, creo que todos estos componentes que estoy enumerando lo que dan es a un candidato a presidente que no está esperando a ser presidente para contarle a los argentinos cuál es el camino que va a tomar a partir del 10 de diciembre. O sea, vos pensás que hoy un Sergio Massa presidente abre mucho más el diálogo, abre la mayor, digamos, afinidad con los sectores fundamentales. Estamos en un canal de campo con todos
los sectores del campo o de la comercialización y que hay, digamos, se va dejando viejos prejuicios, se quedan atrás viejos prejuicios como los que seguimos viviendo entre el campo y la política? Sin duda que Sergio es un gran dialoguista y el campo, aparte, es un actor estratégico en la economía argentina y en el nivel de lo que produce en materia exportadora. Pensemos que el 70% del sector agroindustrial es la representación de las exportaciones de la Argentina. El 17% del Producto Bruto Interno representa el sector agroindustrial. Y 2 de cada 10 puestos de trabajo se generan a partir del sector agroindustrial. ¿Cómo Sergio no va a dialogar con un sector tan pujante para la economía argentina? No. Digamos, me parece que acá... Hice la pregunta... Y eso no invalida que se dialogue, se fijen condiciones. De hecho, si miramos la medida que tomó hace muy poquitos días, dio un dólar diferencial que no solamente incluyó a todo el complejo exportador, sino que aparte ahora incluimos la carne. Sí. Entonces, en definitiva, ¿eso qué implica? Que las medidas que toma Sergio tienen que ver con darle mayor potencial a la Argentina, pero sin perder de vista que ese potencial después tiene que impactar en la redistribución del ingreso, en mejores salarios y siempre cuidando el bolsillo de los argentinos. Creo que hoy a la mañana fue contundente con el tema de la nafta, ¿no? Sí. Necesitamos un presidente con determinación, pero sobre todo que defienda a los argentinos. Creo que Sergio eso lo tiene muy claro y lo viene demostrando con acciones concretas. El sector petrolero es digamos, de los más pujantes y, sin duda, un sector estratégico para el desarrollo de la Argentina, pero primero la Argentina. Y en esto me parece que no le podemos sacar mérito a la determinación que tuvo Massa en estas 72 horas para poder resolver un conflicto innecesario, a mi forma de ver. Sí, yo creo que, digamos, comparto en parte lo que estás diciendo. Me parece que también soy de los que creen que hay que liberar un poco en el sentido de que la actividad privada tome vuelo. Digamos, a veces cuesta mucho desde la política generar los espacios para que la gente pueda desarrollarse, pueda pensar, pueda emprender. Tengo la percepción que vengo teniendo es de una política muy controladora y me parece que esto a veces jugó negativamente en la calidad de vida, porque cuando vos ves los índices desde el año 2013 hasta el 2023, los índices de calidad de vida, no voy a repetirlos todos, pero los índices de calidad de vida están todos en baja, ¿no? Bueno, pero no hay que perder de vista esto que te voy a plantear. Una cosa es dejar que el sector privado, que lógicamente genera una mano de obra indiscutible, entre los que está el sector agroindustrial, como bien dije recién, y lo repito, 2 de cada 10 puestos de trabajo lo genera el sector agroindustrial, pero el Estado está para regular. Digamos, el rol del Estado es generar las condiciones y regular las actividades. Y en ese marco, por eso quiero recuperar lo que dije al inicio del programa, el diálogo como herramienta. El diálogo es lo que va a permitir que el sector privado pueda seguir creciendo, que se pueda expandir, que pueda generar condiciones, pero con un Estado presente que regule esas actividades para que ese desarrollo del talento y de la riqueza de la Argentina impacte en la vida cotidiana y mejoremos las condiciones de calidad de vida de la gente, porque si no, en definitiva, puede haber un sector privado muy pujante, creciendo y demás, pero si, digamos, eso después no impacta en los 45 millones de argentinos, digamos, pierde sentido. Sí. Y ese es el rol del Estado, ese es el rol que debemos recuperar. Un Estado eficiente
con capacidad de ser un socio estratégico para el desarrollo del sector privado, generando condiciones. Digo, si vamos a las últimas medidas, digamos, el tema del tipo de cambio diferencial fue justamente para que los sectores exportadores no pierdan competitividad. Digo, eso es el rol del Estado. Lo del 5G es inversión del Estado, porque en definitiva el Estado es el garante de ese espectro para que se puedan generar las condiciones para que el privado pueda invertir, pero eso tiene que volver en mejor conectividad, en mejor precio, en mayor accesibilidad y en mejores condiciones de productividad para la Argentina. ¿Por qué? Porque eso lo que genera, sin duda, es inclusión social. No podemos perder de vista eso al momento de permitirle al sector privado que lógicamente pueda crecer. Te cambio totalmente de tema. Dije en algún momento que sos un gran caminador. Te agradezco el libro. Te lo debía. Me lo debía. Ciudades que se piensan, ciudades que se hacen. Lo hiciste con la Asociación de Estudios Populares, que ha estado acá su presidente, Oscar Encín. ¿Qué es ciudades que se piensan y ciudades que se hacen? Una herramienta para abrir el debate a la participación ciudadana. Nosotros en este libro lo que intentamos hacer junto a un equipo que me acompañó es plantear algunas cuestiones que creemos que deben estar en la política pública del siglo XXI. Educación digital a través de aulas digitales, de incorporar a la ley de financiamiento educativo una materia que se llame ciudadanía digital para que todos los estudiantes de los distintos niveles educativos puedan tener una formación que no solamente los invite a desarrollar su talento a través de lo digital, sino que también entiendan la red y se cuiden dentro de la red. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto fue Futurar. Pensar y hacer.